que nada les voy a aclarar que vamos a tratar el tema del hueso cigomático. Para esto, antes me voy a presentar. Mi nombre es Cristina Matus Ruiz y soy estudiante de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Regional del Sureste en el estado de Oaxaca. Este video corresponde a la materia de anatomía y disección. Localización. En esta imagen nos encontramos con una vista anterior y una vista lateral. El hueso cigomático se va a encontrar localizado en la parte más externa de la cara. Asimismo, respecto a una vista anterior, se va a encontrar en lo que será el segundo tercio. El hueso cigomático se va a encontrar articulado en la porción anterior con el hueso maxilar. Y en su porción superior, respecto a una vista lateral, se va a encontrar articulado con lo que es el hueso frontal. Formando lo que sería el arco cigomático, se va a articular con el hueso temporal. Nos encontramos con diversas vistas respecto al hueso cigomático para ubicarlo mejor. El hueso cigomático va a formar parte de lo que es la cavidad orbitaria en su porción lateral, con porción del hueso frontal, hueso esfenoides, la porción orbitaria de lo que será el hueso maxilar. ¿Qué tipo de hueso es? El hueso cigomático es un hueso de forma cuadrada e irregular. Está compuesto por lo que es tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso. En la flecha de color rojo nos encontramos con lo que es el tejido óseo compacto y en la flecha azul el tejido óseo esponjoso, señalizando las trabéculas que son características de este tejido. Cara del hueso cigomático. El hueso cigomático va a presentar dos caras, una cara lateral a la izquierda, una cara medial a la derecha y en el centro nos encontramos con una vista posterior. Cara medial del hueso cigomático. La cara medial del hueso cigomático es cóncava y va a formar parte de la fosa temporal y la fosa infratemporal y va a servir de inserción a lo que son las fibras del músculo temporal en lo que sería su porción inferior. Cara lateral. Al contrario de la cara medial, la cara lateral va a ser lisa y convexa y va a servir de inserción a lo que son los músculos maceteros y cigomáticos. En su parte superior se va a encontrar lo que es el músculo orbicular de los párpados. Mismo nos encontramos con el foramen cigomático facial en su vista anterior. Aquí tenemos una vista superior lateral de lo que es el hueso cigomático para poder darnos cuenta de la porción del mismo que va a formar parte de lo que es la cavidad orbitaria. Bordes del hueso cigomático. El hueso cigomático, por ser un hueso con forma cuadrangular, va a tener 4 bordes. Borde antero-superior. El borde antero-superior o borde orbitario es cóncavo y va a formar parte del borde lateral y parte inferior de la órbita. Tenemos el borde póstero-superior. El borde póstero-superior tiene dos porciones, una porción horizontal y una porción vertical que va a formar parte de lo que es la apófisis frontal del hueso cigomático. Asimismo, en el borde póstero superior nos encontramos una pequeña eminencia o saliente, la cual se denomina apófisis marginal. La apófisis marginal nos va a servir para dar inserción a lo que es la fascia del músculo temporal. Borde antero-inferior. El borde antero-inferior o maxilar va a delimitar lo que es la superficie articular del hueso maxilar. Borde póstero-inferior.
El borde póstero inferior va a formar parte de lo que es el arco cigomático en su porción más lateral. Ángulos. El hueso cigomático comprende 4 ángulos. El ángulo superior, que va a formar parte de lo que es la apófisis frontal. El ángulo anterior, posterior, que va a estar delimitado con lo que es el arco cigomático y lo que sería porción del hueso temporal. El ángulo inferior, que asimismo con el ángulo anterior van a articular con lo que será porción del hueso maxilar. A continuación, vamos a proceder a señalar algunos pequeños detalles óseos. Tenemos la apófisis temporal. Asimismo, señalaremos el ángulo articular superior. La porción inferolateral del reborde orbitario. La apófisis frontal. El foramen cigomático facial. El foramen cigomático orbitario. El foramen cigomático temporal. El conducto temporo-cigomático. Solo se han mencionado y señalizado algunos de los detalles óseos. En la continuación de este video se van a mencionar su función y para qué nos van a ser de utilidad en respecto al cráneo y los músculos, inserción, así como inervación. Mi nombre es Ilan Morales, soy estudiante de la URSE y a continuación voy a explicarles el hueso cigomático o malar. Para empezar tenemos una vista anterior de la cara externa del cigomático. El cigomático tiene 4 ángulos, uno superior, uno inferior, uno anterior y otro posterior. El ángulo superior contiene la apófisis frontal, la cual se articula con la apófisis orbitaria externa del hueso frontal. El ángulo anterior e inferior se articulan con el hueso maxilar. Entre el ángulo superior y el ángulo anterior se encuentra un borde, el borde orbitario. En la cara interna se encuentra la apófisis orbitaria, la cual se articula con el ala mayor del esfenoides. El borde ayuda a que se inserte un músculo, que es el orbicular de los párpados. Es este que ya lo tenía coloreado de rojo. En el ángulo posterior tenemos la apófisis temporal del cigomático. Esta se articula con la apófisis cigomática del temporal. Al unirse estas dos apófisis, se origina el arco cigomático, en el cual hay un músculo, el músculo macetero, que se origina en el arco cigomático y va a insertarse en el ángulo de la mandíbula. En la parte media del hueso cigomático se encuentran los músculos, el músculo cigomático mayor y el cigomático menor. El hueso cigomático menor se origina en la cara medial del hueso cigomático y va a insertarse
al labio superior. El cigomático mayor, al igual que el cigomático menor, se va a insertar en la cara medial del hueso cigomático y va a insertarse en la comisura de los labios, que es en esta porción. Estos músculos son los elevadores del labio y el músculo macetero es de la masticación. Ya voy. A continuación voy a explicar el hueso cigomático malar. Para empezar, tenemos una vista medial del hueso cigomático. Ya había mencionado que tiene un ángulo superior, un ángulo inferior, un ángulo anterior y otro ángulo posterior. En el ángulo posterior tenemos la apófisis temporal del hueso cigomático, la cual se articula con la apófisis cigomática del hueso temporal. Al juntarse estas dos apófisis se forma el arco cigomático. Detrás de este está la fosa cigomática, donde se inserta el músculo temporal. Que va a llegar, obviamente, al hueso temporal. Tenemos el ángulo anterior e inferior, el cual se articula con el hueso maxilar. Tenemos una cara interna y otra cara lateral. En estas dos están los forámenes cigomático temporal y el foramen cigomático orbitario. En estos pasa la rama cigomática del nervio trigémino. Tienen de diferente solo la arteria que pasa ahí, porque en el foramen cigomático temporal pasa la arteria cigomática temporal y en el cigomático orbitario pasa la arteria lagrimal.